Con todos, todas y todes. La proximidad de los 200 años de la independencia del Perú nos confronta con la necesidad de reflexionar en torno a qué hemos construido como república, nación y comunidad y cuáles son los desafíos a futuro. El actual escenario de la pandemia global hace aún más imperiosa la necesidad de estas reflexiones de largo plazo al evidenciar los límites, fracasos y posibilidades en nuestro proyecto nacional colectivo. Desde las diferentes disciplinas de la Facultad de Ciencias Sociales nos proponemos a contribuir activamente a la reflexión colectiva y al intercambio académico necesario para abordar los desafíos y tareas que enfrenta el país en el marco del Bicentenario. En este contexto, la Comisión Bicentenario y más de nuestra facultad organiza el ciclo La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones. La mesa de hoy está organizada por estudiantes de la Facultad de Sociales y la mesa de hoy lleva como título Empleo e informalidad en perspectiva histórica, el impacto socioeconómico en la precarización laboral en el Perú. Los objetivos de la presente mesa son, en primer lugar, analizar el desarrollo de la economía y el papel de la informalidad en la historia del país, evaluar el vínculo entre la precariedad laboral y la economía nacional. En tercer lugar, visibilizar un tema de coyuntura actual al cual involucra a más del 70% de la población económicamente activa. En cuarto lugar, cruzar diferentes perspectivas de las ciencias sociales para el análisis de un mismo fenómeno en múltiples dimensiones. Y en quinto lugar, analizar el impacto de la precarización laboral en las condiciones de vida de los afectados. Esta mesa está conformada por 3 expositoras y 2 comentaristas. Ana Lucía Araujo, licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se aboca a la investigación y el desarrollo en territorios rurales. En los últimos años ha investigado sobre agroindustrias, acceso a la tierra, gobernanza de recursos naturales y brechas de género. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de incidencia en YPARD y como encargada del programa de respuesta ante la emergencia COVID-19 del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Yadira Iparraguirre, bachiller en Economía de la PUC, con trabajo previo en temas de evaluación de impacto y economía de género. Ha elaborado documentos de investigación y evaluación para cooperación internacional, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y la CEPAL. Fue ganadora del concurso de monografías en su especialidad el 2018. Actualmente trabaja como asistente de investigación en la Universidad del Pacífico y es jefe de práctica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Ruiz de Montoya. Además, se encuentra avanzando su tesis de licenciatura sobre brechas salariales de género con un enfoque regional. Vera Flores, socióloga de la PUC, magistra en asentamientos humanos por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica y actualmente estudiante de doctorado en desarrollo rural sostenible en la misma universidad. Su experiencia se centra en la investigación de poblaciones vulnerables con proyectos tanto en zonas urbanas y rurales, así como en el diseño y aplicación de herramientas metodológicas cualitativas en el campo. Comentadora Yanina León, doctora en Economía del Desarrollo del Medio Ambiente y Agrícola por The Ohio State University, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales áreas de interés y publicaciones están referidos a temas de mercados de trabajo, microempresas, informalidad, microfinanzas, inclusión financiera, educación superior, género en Perú y América Latina. Y Sabana Vicente, que es estudiante de Sociología, quien actualmente realiza 2 investigaciones cuantitativas con respecto a las consecuencias de las condiciones de empleo en el Perú, entre ellas la relación entre la precariedad laboral, la etnicidad y la participación política de los trabajadores en el contexto de crisis sanitaria actual. Bueno, iniciamos la primera ronda y le doy la palabra a Ana Lucía, que nos hablará sobre las diferencias en el análisis de la precariedad laboral en las zonas rurales en base al ingreso de las agroindustrias y el extractivismo. Tiene 15 minutos. Gracias a la facultad y al Centro Federado por la oportunidad de poder compartir. No sé si, Diego, pudieras proyectar mi PPT, por favor. Perfecto. Les quiero, para esta ponencia, compartir una investigación que realicé este año. Es una investigación cuantitativa que se plantea como objetivo general poder analizar cuáles son
o cuál es el impacto del régimen laboral agroindustrial en la generación de desarrollo en las zonas de trabajadores agroindustriales. Siguiente, profesor. Siguiente, por favor, Dieguito. Sí, perdón, no está avanzando. Ahí está. Perfecto, entonces me gustaría comenzar un poco comentando alrededor de el boom agroindustrial y este milagro agroexportador del cual suele hablarse. Si vemos solamente para manejar, pintar el panorama de cuánto ha crecido esta actividad, podemos referirnos al valor de las agroexportaciones, ¿sí? Que se incrementaron en 1000% desde el 2000 hasta el 2019, y de hecho el año pasado se consiguieron cifras de valor de exportación de alrededor de 7.000 millones, ¿sí? En valor exportado, ¿no? Y de hecho, este es uno de los sectores más resilientes también a la COVID, siendo que para mayo y junio ya se había recuperado e igualado cifras de exportación del año pasado. Entonces, lo interesante es que este boom agroexportador no tiene nada de milagroso, sino que se sustenta más bien sobre una serie de medidas que podemos trazar desde el gobierno fujimorista, a inicios de los 90, con las políticas de neoliberalización del sector agrario. Entonces, no voy a mencionar las leyes, pero creo que algunas medidas que son sumamente importantes, y los efectos de estas medidas tienen que ver con, en primer lugar, la construcción de megahoras de infraestructura de riego, que además estaban ligadas a la habilitación de tierras fiscales y a su adjudicación preferencial a través de subastas y concursos que tenían ciertas condiciones y eran ofrecidas estrictamente a grandes capitales privados, precisamente para promover la constitución de grandes agronegocios exportadores, ¿no? Y finalmente, una que sí quiero mencionar como ley, porque es de la que voy a hablar ahora, que es la Ley de Promoción del Sector Agrario 27360, que estipula entre los diferentes beneficios una reducción de los costos tributarios de la mitad del impuesto a la renta, y además la creación de un régimen laboral especial, que es el famoso régimen de los trabajadores agroindustriales, que tiene ciertos derechos recortados. Ahora, ¿cuál es la justificación del sector agroindustrial, o el discurso, la narrativa, que también de hecho es legitimada por el Estado para argumentar por qué esta concentración de recursos, estos beneficios a diferentes niveles para estas grandes empresas, ¿no? En primer lugar, es porque las agroindustrias a través de la exportación generan divisas, ¿sí? Y esto es muy importante para un país como el nuestro, que está asfixiado por la cantidad de importaciones que tiene que hacer. Un segundo argumento tiene que ver con que las agroindustrias innovarían y transferirían tecnología en el sector agropecuario, y sobre todo, creo que tan importante quizá en la narrativa como la primera, que es la generación de divisas, es el desarrollo a través del empleo que estas empresas generarían en los territorios que articulan a su dinámica económica. Siguiente, por favor. Entonces, para el objetivo de esta ponencia, que es precisamente cuestionar esta narrativa, cuestionar y en base a evidencia cuál es realmente el tipo de desarrollo que se genera en estos territorios, me voy a centrar en el caso de la provincia de Virú, que es uno de los enclaves agroindustriales modernos que se constituyó como enclave agroindustrial a partir de estas políticas, ¿sí? Y que se ubica en el departamento de La Libertad. Ahora sí, siguiente. Entonces, una primera idea que quiero comentarles es que efectivamente en el caso de la provincia de Virú, al igual que otras provincias que son enclaves agroindustriales, ha habido sí un crecimiento económico medido en cantidad de empleo y un crecimiento demográfico muy importante, pero quiero argumentar que este crecimiento se da sobre la base de la profundización de la precariedad laboral, ¿sí? Entonces, en el caso de Virú, entre el 93, donde empezaron las obras de Chavimochic, este gran proyecto de riego, hasta el 2017, ha habido se ha triplicado la cantidad poblacional de alrededor de 30.000 a 100.000 personas que ahora habitan esta provincia,
debido a la dinámica agroindustrial, y además ha habido sostenidamente un crecimiento de la cantidad de trabajadores empleados en las agroindustrias, y al 2018, que son las últimas cifras del Ministerio de Trabajo, al menos las públicas, alrededor de 36.000 personas estaban empleadas en estas empresas. No obstante, como podemos ver en las gráficas que yo les muestro, la de la izquierda es del 2014 y la de la derecha es del 2018, podemos ver que este incremento en las contrataciones, como verán, se da a la par de un incremento de la estacionalidad laboral o la rotación del personal, ¿no? Es decir, si vemos los gráficos, claramente la variabilidad, y además si sacamos el coeficiente de variación también, es muchísimo mayor en las últimas gráficas, que de hecho además está relacionado con el nuevo boom del arándano, que tiene una gran cantidad de demanda laboral a fin de año, pero baja muy radicalmente a inicios de año, ¿no? Entonces, hablamos de que existe un menor tiempo promedio de contratación por trabajador a lo largo del año, ¿no? Y de hecho, la cifra pública que maneja eSalud, que administra el seguro laboral de estos trabajadores, para el 2012, el promedio de meses de un trabajador agroindustrial contratado era de 8.4 meses, o sea, 3/4 partes del año, ¿no? Ahora imaginemos cómo puede haberse reducido ese promedio ahora que la variabilidad de la contratación es muchísimo más alta, ¿no? Entonces, primera idea, este crecimiento se da nuevamente sobre la base de la profundización de esta estacionalidad o precariedad de la contratación. Siguiente, por favor. No obstante, si bien acontece esta inestabilidad, esta mayor precarización, vemos que más bien, en contraparte, el salario que reciben los trabajadores ha variado bastante poco, ¿no? Nuevamente, comparando esta evolución de 4 años, del 2014 al 2018, podemos observar que el salario, la remuneración nominal que obtienen los trabajadores ha aumentado más o menos un poco más de 200 soles, y eso porque además también hubo aumentos en la remuneración mínima vital en el 16 y en el 18. Pero si tomamos en consideración la inflación anual promedio de cada año, es decir, cuánto se incrementaron los alimentos, los bienes de consumo, y comparamos y sacamos o extraemos, calculamos una cifra de remuneración real, tomando en consideración la inflación anual, podemos ver que este incremento incluso es menor a los 100 soles en estos 4 años, y que incluso hay años donde el poder adquisitivo de los trabajadores decreció, dado de que el aumento en salario no superó la inflación de ese año, ¿no? Entonces, a eso sumamos nuevamente ese tema de que mientras las exportaciones y el valor obtenido sube, el salario en verdad se mantiene muy reducido y estancado, cercano además a la remuneración mínima vital. Finalmente, y eso lo voy a mencionar nada más, vemos también un muy reducido porcentaje de sindicalización y participación en negociaciones colectivas de los trabajadores. De hecho, ha decrecido la cifra de sindicalizados. Ahorita en Virú está solamente en 3%, y esto obviamente está amarrado tanto a la precarización, a la inestabilidad, al despido constante, a la rotación del personal, y también al clima laboral que ya conocemos por estudios cualitativos que existen en las agroindustrias, hostil, jerárquico y autoritario. Como último punto, existe una brecha de género a lo largo de estas tres variables que he analizado, siendo que las mujeres tienen un tiempo promedio de contratación muchísimo menor, alrededor de medio año nada más, son menos remuneradas que sus pares varones, y son las que tienen muchísimo menos acceso a sindicalización. Siguiente, por favor. Entonces, un segundo argumento que me gustaría elaborar es que esta precarización de las relaciones laborales y de los trabajadores afecta directamente desde dentro la capacidad del Estado de proveer protección social y de proveer servicios públicos. Entonces, para ilustrar este argumento, porque no puedo hablar de todas las aristas que he analizado, voy a tomar el caso que me parece más representativo del seguro de salud agrario, que está contemplado como parte del régimen laboral especial de los trabajadores, ¿no? Entonces, para ponerlo en simple, este seguro de salud agrario es gestionado por eSalud, ¿sí? Que es una institución pública,
Y si nosotros calculáramos, si tomáramos la cantidad de trabajadores que existe, quienes además tienen derecho a afiliar a sus parientes directos, por ejemplo, sus hijos, sus esposos, si solamente dijéramos que todos los trabajadores por ley están afiliados y que además afiliaran a un pariente más, tendríamos que alrededor del 60% de la provincia debería estar afiliada en salud. Solamente si un pariente más se sumara, a pesar de que tienen derecho a sumar a todo el núcleo familiar. Si vemos las cifras del censo, en cambio, vemos que la afiliación a este seguro de salud agrario es bastante limitado y de hecho solamente llega al 40%, mientras que el SIS ha crecido brutalmente en la última década, ¿no? Y este limitado acceso a este seguro de salud agrario tiene que ver con tres situaciones, me parece, principales, ¿no? En primer lugar, que la afiliación a este servicio está condicionada al tiempo de servicio del trabajador, ¿no? Es decir, tiene que trabajar un periodo de meses consecutivos o una cantidad de meses al año para poder acceder a asegurarse a este seguro de salud agrario. Y de hecho, si vemos las cifras de salud, el único seguro que gestiona de salud que pierde afiliados en el año es el seguro de salud agrario por la rotación laboral, por la inestabilidad laboral, ¿no? Entonces, eso como primera limitante del acceso a la salud. Una segunda limitante es la muy eficiente provisión del servicio, que es todavía más eficiente que la del MINSA, y de hecho, Salud en Virú, en esta provincia, solamente tiene 2 centros de salud para 36.000 trabajadores, mientras que el MINSA tiene 18 centros de salud, ¿no? Entonces, entre postas y centros de salud de primer nivel de atención, ¿no? Entonces, esto ha generado un incentivo para que los derechohabientes, los familiares, no, en vez de acceder al seguro de salud agrario, accedan al SIS. Es decir, es mejor para ellos entrar al sistema de salud desde su condición de pobres o vulnerables que entrar al seguro de salud desde la condición de trabajadores o familiares de trabajadores. Finalmente, y aquí quiero amarrar justamente todo el argumento, es que el seguro de salud agrario presenta déficits millonarios anuales y esto está absolutamente directamente relacionado a que, gracias al régimen laboral especial y a la ley de 27360 de promoción del sector agrario, las agroindustrias aportan solamente hasta la renovación anterior, hasta antes de la renovación de esta ley que se ha renovado este año, solo aportaban 4% del salario de los trabajadores, cuando una empresa regular aporta el 9%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ante eso? Salud agarra los fondos del seguro regular, de trabajo regular, régimen regular, y subsidia el seguro de salud agraria. O sea, en síntesis, tanto el Estado como los hogares de trabajadores que acceden para tener salud, a veces acceden a otros seguros privados o acceden a otros servicios de salud, subsidian el derecho a la salud que supuestamente por ley tienen con fondos personales y fondos públicos, ¿no? Y esto se va a repetir en seguro de pensiones y en otros accesos a servicios públicos que también puedo analizar esta misma figura. Finalmente, siguiente, por favor, Guillo. Un tercer argumento importante que me gustaría mostrarles es que este es un modelo que va a generar muy pocas oportunidades de desarrollo individual y a la par va también generar externalidades sociales importantes, ¿no? Entonces, uno esperaría que Virú, siendo, si bien una provincia casi totalmente agropecuaria, pero sumamente urbana, a 1 hora de Trujillo, tuviera un desarrollo diferente a una zona agropecuaria rural, quizá. Lo cierto es que si tomamos, por ejemplo, el tema educativo, en verdad no es muy distante su situación, ¿no? Si comparamos el logro educativo de la juventud ocupada en la actividad agropecuaria, vamos a ver que el logro, de hecho, comparado con el nivel nacional en el 2017, es casi igual, es un patrón muy similar, donde 1/3 de jóvenes de Virú solamente terminan la primaria y 55% acaba la secundaria, y solamente 1 de cada 10 va a acceder a algún tipo de educación superior, ¿no? Y esto es un patrón similar al patrón de la juventud agropecuaria nacional, ¿no? No existe una diferenciación o un logro diferenciado a pesar de las condiciones favorables supuestamente que tendrían. Y esto se explica, me parece, creo que son varios factores, pero me gustaría mencionar algunos factores de mercado, quizá, o de desarrollo, de acceso a oportunidades educativas, ¿no?
Obviamente, una primera limitante obvia, antes me gustaría mencionar, es algo que se me había pasado, es que además Virú, según el PNUD, según el Índice de Desarrollo Humano del 2019, es una de las provincias donde menos años en promedio se estudia, está casi en los últimos puestos, solamente en promedio son 6.5 años de estudio para mayores de 18 años en esta provincia, ¿no? Entonces, esto se explica, obviamente, en primer lugar, por las retribuciones bajas de los trabajadores, en el caso de educación superior, que obviamente les impediría costear, por ejemplo, que sus hijos vayan a una universidad o un instituto, porque además tienen que salir de la provincia y migrar para ello, ¿no? Una segunda razón asociada a esto primero es que en la provincia hay una muy limitada oferta educativa de educación superior, quiero centrarme en ello. Apenas son 6 institutos y todos son CETPRO, ¿ya? Que son una oferta educativa para tener oficios para servicios urbanos, ¿no? Cosmetología, informática. Finalmente, y creo que también es importante, es que el mercado de empleo tiene una muy limitada demanda de profesionales, como mencioné al inicio, dado que el trabajo industrial prácticamente emplea el 95% de trabajadores formales, ¿sí? Y el resto es mercado urbano de servicios informal, ¿no? Entonces no hay una demanda de profesionales ni de especialización. Esto sumado a, y esto ya es de otro estudio o para otro estudio, los efectos de las dinámicas laborales en los hogares y en las trayectorias escolares, va a generar de que para la juventud haya muy pocos incentivos para ver a la educación como una vía de desarrollo efectiva para ellos, ¿no? E incluso desincentivar el completar la secundaria, ¿no? Siguiente, por favor, Diego. A la par, en la otra cara de la moneda, Virú es una de las provincias más violentas del país, ¿no? Para el 2016, solamente para dejar una cifra de terror, fue el primer puesto, superando a Lima, en homicidios por sicariato, y tiene otras medallas más en criminalidad que se acumulan siempre de cada año, ¿no? Entonces, además de lo mencionado, de la precariedad económica, de las muy limitadas oportunidades educativas o de un incentivo a continuar la trayectoria educativa como vía de desarrollo, otro punto que me gustaría mencionar es la forma y las dinámicas de cómo se constituyeron los asentamientos urbanos de trabajadores en la provincia. Es una migración masiva, ¿ya? Y que no ha generado o no se ha podido generar una cohesión social que permita a la sociedad intervenir sobre el crimen. Entonces, es una dinámica social que ha permitido la emergencia de la criminalidad, ¿no? Entonces, aquí nuevamente podemos asociar también a las agroindustrias y a las demandas que tiene el crecimiento que generan las agroindustrias y cómo estas son asumidas por la sociedad, son asumidas por el Estado y sus externalidades son asumidas por ambos actores y no por las empresas. Y para concluir, la siguiente lámina, allí termino. Entonces, un modelo de desarrollo que está sustentado en la concentración de los recursos y en favor de las leyes, mínimamente para que este modelo sea funcional a la sociedad, tendría que tener cierta regulación para redistribuir las riquezas, para generar contrapesos al poder que los actores que han concentrado recursos tienen en la sociedad y en el gobierno. No obstante, el Estado ha hecho todo lo contrario, ¿no? Ha generado las condiciones y ha otorgado total dominio sobre relaciones laborales, sobre los gobiernos subnacionales a las empresas, y ha subordinado el desarrollo y el bienestar de la sociedad a el objetivo de crecimiento económico, crecimiento en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, este crecimiento sin desarrollo, que podemos denominar, creo que se caracteriza por estas tres dinámicas que genera, que las he mencionado, ¿no? En primer lugar, mantiene a los hogares en permanente estado de vulnerabilidad económica porque se mantienen apenas por encima de la línea de pobreza, y social porque carecen de cualquier tipo de protección social. En segundo lugar, limita el desarrollo de mercados laborales y de oportunidades educativas, y por tanto también va a restringir la ruptura de ciclos intergeneracionales de pobreza o de vulnerabilidad. Y finalmente, la última característica es que traslada las demandas del crecimiento y sus externalidades a las familias y el Estado, que van a subsidiar las dinámicas de crecimiento de la actividad y de las empresas, ¿no?
por defecto, por efecto de esta dinámica de desarrollo, que no es desarrollo, sino de crecimiento sin desarrollo, este es un modelo que solamente atrae a los más pobres, ¿no? Entonces vemos migrantes súper pobres de la sierra y de la selva que van a venir ahí, pero no es que alguien que no sea pobre o que no sea vulnerable vaya a encontrar ningún tipo de vía de desarrollo en esta localidad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Ahora le doy la palabra a Yadira, que nos hablará sobre la inequidad de género en el mercado de trabajo. También tiene 15 minutos. Buenas tardes. Voy a compartir mi PPT. No sé si estoy apta para eso. A ver, un ratito. Sí, Yadira, deberías poder compartir. Está. Ya. Entonces, yo, justo sobre lo que hablaba mi anterior compañera, voy a complementar un poco más de manera global cuál es la inequidad de género que las mujeres enfrentan. Vamos a pintar un poco el contexto, vamos a dar potenciales explicaciones y sus implicancias durante la vejez. Bueno, el contexto nos pinta de que existe una persistente diferencia de ingresos, tanto en los asalariados y a nivel global, en zonas urbanas y en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales es mucho mayor esta brecha salarial de género, pero como veremos, o como hay en la evidencia, este fenómeno de diferencias, brechas salariales, existe a nivel global, ¿no? Tanto en países en desarrollo, países latinoamericanos y desarrollados, como los países que pertenecen a la OECD. Y bueno, como comentó también la anterior compañera, existe pues la diferencia en el ingreso real en soles, tanto en los espacios rurales y urbanos. Y entonces, ¿cuáles son las potenciales explicaciones que podrían estar detrás de esta brecha salarial de género, ¿no? Entonces, en la literatura económica encontramos que economistas como Becker, Minzer o Spencer han desarrollado una literatura sobre el capital humano, ¿no? ¿Qué dice esta literatura de capital humano? De que la educación y la experiencia juegan un rol preponderante en el nivel de salarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si las mujeres estarían recibiendo menos ingresos, es por su menor educación y experiencia, algo que probablemente no se cumpla. Bueno, en las estadísticas vemos que las tendencias en la educación es que las mujeres están alcanzando en años de educación a los hombres. Entonces debe ser otra explicación la que responda a esta diferencia. La otra explicación es la segmentación del mercado. Hay diferentes tipos de segmentación. La de urbano-rural, o sea, la geográfica, la informal-formal, que están detrás de esta diferencia de ingresos entre mujeres y hombres. A mí me interesa mucho lo que es la segmentación geográfica o espacial, porque es la que menos ha desarrollado en la literatura económica, ¿no? Hay un paper muy bonito que estudia esto y plantea un modelo en la cual las principales conclusiones son en que la brecha salarial en los espacios rurales es mucho mayor que en espacios urbanos por dos componentes. El primer componente es el costo de viaje. Las mujeres estarían teniendo mayor costo de oportunidad para trabajar, costos asociados al uso del tiempo que ellas tienen o se las delega a hacer actividades dentro del hogar mucho más que los hombres. La otra es la competencia o nivel de oportunidades que existen en espacios rurales. En los espacios rurales, entonces, el salario no es tan competitivo como en espacios urbanos. Por lo tanto, esos dos componentes, tanto la competencia, la densidad poblacional, la falta de oportunidades, la falta de demanda de trabajo, acompañados de este costo de oportunidad mayor, nos genera de que los salarios en zonas urbanas sean más altos y hay una brecha salarial mucho más alta en los espacios rurales. Por otro lado, la literatura también comenta que hay discriminación propia del mercado, ¿no? La discriminación es
es el pago que tienen que hacer los empleadores para no emplear a más a mujeres o a agentes económicos que en verdad esta diferencia de pagos no está respaldados en su productividad. No puede ser por su religión, por ser mujer, por ser parte de una comunidad. Y por lo cual genera fastidio emplearlas. Entonces, para no emplearlos, entonces se les paga menos. En la literatura también económica encontramos de que esto en el largo plazo, en competencia perfecta, la discriminación desaparecería porque los empleadores tendrían que pagar mucho más a hombres que a mujeres y por tanto discurrirían en mayores costos. Por otro lado, también existe una literatura que en contextos de monoxonio en el mercado de trabajo, esta discriminación sí puede ser persistente. Por otro lado, otra potencial explicación es la segregación, el techo de cristal y la autoselección. Estos conceptos de segregación es el más importante, es que existen patrones de crianza, estereotipos sobre los cuales tenemos, por ejemplo, que las mujeres deberían emplearse en ciertos sectores, como ser profesoras, no ser ingenieras, y eso viene ya de la educación, ¿no? Entonces, al emplearse en estos sectores, en haber más profesionales mujeres en estos sectores de baja remuneración, es lo que genera también una brecha salarial positiva. Por otro lado, el techo de cristal, que es transversal a estos tres argumentos, va de la mano con la carga de la maternidad, ¿no? A las mujeres, al ser madres, actualmente se les obliga prácticamente a retirarse del trabajo. El cuidado de los hijos no es equitativo entre hombres y mujeres, por motivo por el cual las mujeres no pierden experiencia y por tanto pierden capital humano, por lo cual el salario que se les paga es menor. A nivel de la edad, encontramos que esta brecha salarial sí es persistente, incluso es mucho mayor en las edades avanzadas, ¿no? Entonces tenemos la curva azul, es el ingreso asalariado, la curva roja es del ingreso independiente. Esta es la brecha tanto de asalariados e independientes. Vemos pues que en ambos sectores, tanto asalariados e independientes, existe esta brecha que es permanente a lo largo de la edad, ¿no? Por otro lado, tenemos que también la tasa de ocupación es diferente entre hombres y mujeres, y también se diferencia a nivel de espacios urbano-rural, ¿no? Entonces, a pesar de que las mujeres podrían tener mayor participación en los últimos años, o sea, están subiendo un poquito, entonces aún hay brechas significativas, ¿no? De 20 puntos porcentuales. Entonces, pintando este contexto en el cual vemos de que las mujeres perciben menos ingresos, tienen menor empoderamiento económico, como veremos en el siguiente slide, porque es más probable encontrar una mujer que no reciba ingresos comparado a los hombres y que sea su tasa de ocupación menor. Entonces, tenemos pues que las mujeres se encuentran en una posición vulnerable. Revertir esta situación tendría consecuencias positivas. Ejemplo de ello, Alcázar tiene un estudio que evalúa el programa de Juntos. Si bien no es que el programa de Juntos, esta situación se extrapole a que la brecha salarial se revierta, pero sí nos da un mensaje muy importante, que las mujeres reciban un ingreso adicional. Esto tiene consecuencias dentro del empoderamiento económico que ellos tienen dentro del hogar. Quiere decir que ellas podrían gastar, tienen decisión de gasto dentro del hogar. Incluso hay estudios que ven la posibilidad de que a las mujeres incrementar sus ingresos tienen beneficios en la salud de los menores, ¿no? Como la de Esther Duflo y otros. Por otro lado, también la reducción de la brecha tiene una reducción o tiene una relación directa de la reducción y la incidencia de la violencia de género. Esta investigación de Anna Eiser estudia la reducción de la brecha en Estados Unidos y halla que cuando se reduce la brecha, eso está asociado a una reducción del 9% de la violencia de género dentro de los hogares, ¿no? Por otro lado, también hay investigaciones en las cuales encuentran correlaciones muy positivas entre la equidad salarial, la igualdad de género y el desarrollo económico. Entonces, nosotros ganaríamos mucho a revertir esta situación de desigualdad.
Bueno, esta es una gráfica complementaria a las anteriores, en la cual vemos pues claramente que las mujeres, y esto incluso es peor en zonas rurales, perciben menos ingresos o no tienen ingresos propios, lo cual está muy relacionado a su empoderamiento económico. Entonces, las potenciales explicaciones que ya expliqué anteriormente, vamos a ver más o menos cuáles son las estadísticas de estas potenciales explicaciones. Primero, la informalidad, ¿no? Lo que encontramos es que hay mayor informalidad en el caso de las mujeres. Y veremos también que en el caso de Perú no es el único, ¿no? En realidad la informalidad es un tema muy complejo y en realidad está en todos los ámbitos del mundo, ¿no? Es un problema a nivel global, ¿no? Entonces, una potencial explicación de por qué las mujeres están en estos lugares, en estos puestos de trabajo en la cual se les pagan menos, en la cual no tienen seguro de salud, ni están afiliadas al sistema de pensiones, es por un tema de preferencias. Y lo llamaríamos preferencias entre comillas, porque en realidad podría revertirse, ¿no? Hay una investigación muy interesante en Italia, en la cual, ahí sí en Europa, eso es lo bueno de Europa, que se dedican a investigar y escarbar cuáles son los verdaderos motivos por el cual hay una brecha salarial. Ahí realizaron una encuesta de preferencias por trabajo. Entonces encontraron que las mujeres no migran o no quieren salir del hogar porque saben que tienen que asumir ciertas obligaciones dentro del hogar. Entonces se encuentran imposibilitadas a migrar, a ascender a nuevos trabajos, que por lo cual requieren, que muchos de ellos requieren que se vayan lejos, comparado a las contrapartes masculinas que ellos sí tienen más probabilidades de emigrar y por lo tanto a tener mayores salarios, ¿no? Otra investigación muy importante es la del lavado, ¿no? Lavado la hizo para Perú y ellos encuentran de que las mujeres que son madres son más probables que se instalen o que estén trabajando en puestos de empleo informal, ¿no? Entonces, encuentra que un 54% de las madres están en empleos vulnerables, que no tienen ni pensiones, no están afiliados en un sistema de pensiones ni seguro de salud, comparado a las no madres, ¿no? Que son un 28%. Y esta situación es mucho peor en Lima, y entre mujeres de 26 a 30 años de edad, ¿no? La edad más o menos de edad fértil en la cual las mujeres tienen hijos. Y como les comenté, este problema de informalidad en realidad es muy común en muchos países del mundo, ¿no? Los países que están en verde, o sea, más verde, son los lugares en los cuales, o países en los cuales hay muchas mujeres informales comparados con los hombres, ¿no? Que están en un empleo informal. Otra potencial explicación que les comenté es sobre la segregación laboral, esto de segregación ocupacional, que las mujeres estén en puestos de trabajo mucho más feminizados que los hombres y de baja remuneración es una potencial explicación de por qué las mujeres están recibiendo menos salarios, ¿no? Como vemos esto con los datos del ENAUPAN en 2011-2015, vemos que la proporción de hombres en construcción, en industrias manufactureras, comercio, administración pública, es más del 50%, ¿no? Y bueno, esto es mucho más agudo en zonas rurales, ¿no? Ya. También habíamos comentado que el capital humano es un potencial explicación, pero diría que esto ya no es tan preponderante porque en verdad las mujeres están alcanzando a los hombres en años de educación, se están acercando mucho, ¿no? Entre 10, 11 años, entonces la diferencia no es tan significativa. Pero el problema aquí es que en verdad ahora el problema se está concentrando en las zonas rurales, porque aún hay personas que tienen 7 años de educación y esto nos informa mucho de la deserción escolar que está habiendo en estos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos o revertimos esto en espacios rurales? Es una gran pregunta, ¿no? Entonces, de repente debería haber incentivos a que los niños, adolescentes, logren terminar la secundaria, porque bueno, 7 años es menos de los 11 años de la secundaria, y hay que poner mucho punche en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que los niños no asumen tareas del campo y vayan al colegio, ¿no? Esa es la gran labor que está pendiente. Por otro lado, acá tenemos el porcentaje de personas de 17 años a más que logran terminar la secundaria y como vemos, de nuevo, en las zonas rurales
menos del 30% termina toda la secundaria, todo el colegio. Entonces, esto en verdad nos plantea un reto muy importante a futuro, ¿no? ¿Cómo hacemos que el acceso a la educación de calidad incluso sea homogéneo en todos los ámbitos del país? Y bueno, agregué esta estadística porque me parece relevante en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos ahora el trabajo por la pandemia ha migrado a ser remoto, ya no es presencial, por lo cual se necesita mucho manejo de uso de internet, de uso de tecnologías, y vemos que las mujeres tienen menos dominios del uso del internet, y esto es mucho peor en zonas rurales, ¿no? Entonces, aquí nos da indicios también de que con la pandemia lo que estamos viendo es que mucha gente no va a tener o no tiene la oportunidad de trabajar desde casa. No es un privilegio, de hecho, trabajar desde casa, que solamente está en zonas suburbanas y no en las zonas rurales, y mucho más en hombres, ¿no? Porque ellos tienen acceso mucho mayor al internet, a la tecnología. Eso es algo de referencia. Esta es la estadística mucho más importante y creo que es la que explica mucho de por qué las mujeres en verdad reciben menos salarios que los hombres. Es porque las mujeres destinan más parte de su tiempo a la semana al trabajo no remunerado, al trabajo de cuidado, al trabajo del hogar, ¿no? Entonces, comparado a los hombres, las mujeres destinan muchas más horas, ¿no? Entonces, estamos viendo que las mujeres que trabajan incluso estarían asumiendo la doble jornada laboral, ¿no? Entonces, eso va a tener muchos efectos sobre su nivel de salario, ¿no? Y muchas veces este trabajo no remunerado no se contabiliza, no se toma en cuenta en realidad hasta incluso en el PBI, ¿no? Entonces muy pocos estudios tratan de incluir este trabajo remunerado como una variable importante que genera en realidad crecimiento, ¿no? Entonces, esto de por qué las mujeres trabajan más en el hogar, o sea, están asumiendo mayor carga laboral, mayor carga no económica, mayor cuidado de los hijos, tiene pues también un respaldo cultural, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente en realidad sobre la labor o las obligaciones de la mujer, ¿no? Entonces, es preocupante encontrar que más del 60% cree que las mujeres deben cumplir el rol de madres, el rol de esposa, el rol de ama de casa, y después, al último, realizar sus sueños profesionales. ¿No? Es bastante preocupante aún que encontramos un casi 30% en la cual las personas, que las personas crean que las mujeres deben realizar estas tareas sí o sí, ¿no? Entonces, y que desde muy niñas deben realizar estas tareas de actividad de cuidado. Incluso este problema va a ser mucho peor en nuestra trayectoria de envejecimiento, ¿no? Entonces, mucha gente, ahora en los países latinoamericanos como Perú, están avanzando, hay mucho más gente de edad avanzada, entonces también se va a asumir de que la labor de una mujer o de las chicas o de que las niñas de un hogar deben asumir esas tareas de cuidado de los adultos mayores, ¿no? Cuestiones que deberían repartirse entre hombre y mujer para que ambos tengan acceso a las mismas oportunidades en el mercado de trabajo. También vemos esto, ¿no? Que de nuevo hay creencias de que si la mujer sale del hogar, si trabaja, entonces descuida las labores de casa, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hemos explicado de las creencias, de cómo las mujeres ganan menos, que están ganando menos de manera real. O sea, eso es un problema en verdad que ocurre en la actualidad desde hace más de 10 años, antes de la República, incluso las mujeres asumían esas actividades de cuidado. Entonces, se van a ver reflejados a la hora de salir del mercado de trabajo, a la hora del retiro, ¿no? A los 65 años, esto de acá se va a seguir pagando, ¿no? Las mujeres, al recibir menos salarios, a tener su carrera profesional mucho más interrumpida, entonces van a recibir en su vejez, en su jubilación, mucho menos pensiones, ¿no? Y de hecho, pues hay menos mujeres que reciben pensiones porque ellas están mucho más instaladas, mucho más ocupadas en empleos informales, ¿no?
porque porque las mujeres ganan menos, porque trabajan menos, debido a los arreglos familiares a las que ellas están obligadas a asumir, tienen mayor empleo informal, las interrupciones por maternidad no les permiten a seguir aportando al sistema de pensiones, por lo tanto tienen menos años de aporte. Y también hay un factor que es muy propio de los sistemas de pensiones, que es tomar en cuenta la esperanza de vida de hombres y mujeres de manera diferenciada, ¿no? O sea, no hay una tabla unisex de mortalidad que se considere a la hora de recibir las pensiones, ¿no? A las mujeres, al vivir 6 años más aproximadamente que los hombres, quiere decir que los recursos que ellas hayan acumulado durante la etapa laboral van a tener que repartirse por más años. O sea, a partir de los 65 años van a tener que destinar todos los fondos que hayan acumulado, y esto es más importante en el sistema privado de pensiones, hasta este promedio de edad que es de 80 años, ¿no? En las que viven las mujeres, ¿no? Un poco más incluso. Entonces, van a recibir incluso menos pensiones que los hombres. Entonces va a haber un problema o sea, va a haber un traslado de este problema de inequidades de género en el mercado laboral al sistema de pensiones, ¿no? A las pensiones que reciban las mujeres. Entonces, eso es un gráfico de la esperanza de vida, que vemos que las mujeres efectivamente tienen mayor esperanza de vida que los hombres, y esto ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y ahora, ¿cómo se arrastra, o para matizar mejor esta idea de cómo se ve esto en la cuenta individual de capitalización, y esto es solamente para la SPP? Vemos que efectivamente existe una brecha de género incluso en la acumulación de fondos en la cuenta individual de capitalización. Los hombres tienen mucho más fondos que las mujeres, y esto por todos los motivos que hemos visto anteriormente, principalmente porque ganan más que las mujeres, porque su carrera no se ve interrumpida a lo largo de los años, y entonces y esto se traslada perfectamente a sus fondos. Entonces, ¿cuáles son nuestros avances como país, como Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno a lo largo de los años? Bueno, recordemos porque que la integración de las mujeres, incluso la educación superior, es muy reciente, ¿no? Tiene un poquito más de 100 años nada más, ¿no? Esto fue en el 1908, que recién las mujeres tuvieron acceso a la educación superior universitaria, ¿no? Ahora, como ciudadanos también su participación es reciente, ¿no? En el gobierno de Manuel Odría, recién las mujeres son consideradas con derecho a voto, ¿no? Entonces eso en verdad nos da indicio de que las mujeres, como ciudadanas, como agentes que merecen tener derechos, que son igual que los hombres, en derechos, en oportunidades, es muy reciente en realidad. Entonces, los avances que ha hecho recién el gobierno son casi recientes. Esta ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres tiene menos de 3 años. Entonces, en realidad el avance en contra de este fenómeno que vemos, que en verdad coloca a las mujeres en una situación vulnerable, es de muy pocas datas, ¿no? O sea, no sé si actualmente todavía no hay investigaciones que vean si hay un cambio significativo o no. Entonces, todos los datos que hemos visto nos dan indicios de que en verdad estamos muy atrasados con respecto a la agenda sobre la equidad de género, empoderamiento de las mujeres, ¿no? Tanto en el mercado laboral y en pensiones, ¿no? Entonces tenemos un reto también, cómo mejoramos este sistema de pensiones, que en verdad las mujeres están pagando mucho más, o sea, están vulnerables durante toda la etapa de su vida, desde que entran a trabajar hasta que salen de trabajo y siguen viejitas y no reciben pensiones justas. Entonces estamos muy lejos de lograr la igualdad, según mi opinión. O sea, estamos muy lejos de lograr la equidad salarial, la equidad de ingresos, y yo creo que es muy necesario la intervención del Estado para poder reformar y poder reducir estas desigualdades entre los hombres, que son los que tienen mucho más privilegios, y las mujeres. Pero dentro de mujeres yo también quiero englobar y meter a mucha gente que también es vulnerable, ¿no? Como la comunidad LGTBIQ, las comunidades indígenas, los discapacitados, que también enfrentan las mismas desigualdades, ¿no?
y fomentar también la investigación a este nivel, ¿no? Hay muy poca investigación aún que estudie la brecha salarial, pero entre gente que pertenece a la comunidad LGTBIQ y los que no pertenecen. Hay muchos prejuicios detrás que necesitamos revertir y vemos en verdad que este problema que enfrentan las mujeres y otras comunidades son por prejuicios principalmente, ¿no? Entonces es muy importante aquí que haya cambios en el chip, cambios en la educación desde muy pequeños, ¿no? A no asignar ciertas labores según el sexo, según la orientación sexual. Debería revertirse esto de acá para a poder acceder a oportunidades mejores que reviertan esta desigualdad de ingresos, porque ya sabemos que revertir esta desigualdad de ingresos tiene muchos beneficios para el país en términos de desarrollo, en términos de empoderamiento, en términos de desarrollo económico en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. Ahora le doy la palabra a Vera, que nos hablará sobre el cambio en el panorama de la precariedad laboral en los puntos claves de producción textilera a nivel nacional y cómo ha impactado en la distribución en el espacio urbano. Un ratito voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí. Sí, bien. Bueno, gracias también por la oportunidad para exponer mi tesis de bachiller, que en realidad con todo lo que está pasando últimamente, particularmente en el Emporio, creo que es bastante relevante el caso para hablar sobre precariedad laboral, especialmente también ahora en épocas de pandemia. Bueno, entonces voy a presentar mis hallazgos principales y algunos puntos de reflexión sobre mi tesis titulada Gamarra frente a la ciudad neoliberal, estrategias locales en el escenario global. Entonces voy a describir un poco las distintas evoluciones que ha tenido Gamarra en el tiempo y la manera en la que yo lo he enmarcado para mi estudio, que de hecho tiene un enfoque socioespacial. Bueno, Gamarra ha sido ampliamente estudiado. Comenzó a conformarse a partir de los 60, a partir de las olas migratorias que llegaron a Lima y que se establecieron los primeros asentamientos humanos. Y el conglomerado aparece básicamente a partir de la interacción de estos migrantes en el espacio, quienes para sobrevivir ante la situación de marginalidad urbana a lo que los antepone la ciudad, tuvieron que autoconstruir sus casas y autoemplearse con lo que tuvieran a su disposición. Y así es que muchos migrantes comienzan a comerciar en La Victoria, un distrito considerado puerta de entrada y de salida de mercancía, transportada por la carretera central hacia el interior del país. Entonces, es en esta zona comercial en la que aparecen el mercado mayorista, la parada, y comienzan a aparecer talleres en el interior de un conjunto de edificios de alta densidad, aledaños, como se ve ahí en el mapa. Han llegado a ser como 25 manzanas o más. Ha cambiado la extensión dependiendo de su evolución. Y espontáneamente surge un dinamismo en las actividades involucradas en la producción de prendas. Es decir, comienza a conformarse una industria de domicilio en donde los comerciantes y especialmente, bueno, eso lo voy a mencionar más adelante respecto a la exposición también, lo que han expuesto sobre género, porque de hecho ahí hay todo un tema para explorar respecto a la participación de las mujeres en cómo empieza y se dinamiza la industria textil, especialmente porque ellas son las encargadas del hogar y muchas veces ellas son las que han empezado y han fomentado muy importante esta industria de domicilio, en donde se comienzan a encadenar distintas actividades y comienza a haber eficiencia en la creación de prendas, ¿no? O sea, una pone botones, otra pone cierres, otra hace un tipo de bordado, entonces comienza a haber esa interacción más que todo por la cercanía y por el hecho que estos edificios contenían grandes poblaciones migrantes en necesidad de encontrar trabajo informal. Y es así como Gamarra se considera una economía de aglomeración, concepto que refiere a esta cercanía geográfica entre empresas, lo cual abarata costos de producción, de transporte y promueve una mayor división del trabajo, especialización del trabajo también. Bueno, los que han estudiado Gamarra, como Portocarrero, Ponce o Matos Mar, se han centrado un montón en categorizar a los migrantes que crearon este conglomerado como herederos de tradiciones comunitarias del mundo rural,
que lograron adaptarse al entorno urbano marginalizador a partir de estrategias creativas e innovadoras que se adapten al entorno, a las necesidades del entorno. Y de hecho estas lecturas resaltan un montón los valores y los estilos de vida del mundo rural, así como sus redes familiares y de compadrazgo en la constitución exitosa de las empresas, y que en buena cuenta llenaban el vacío institucional en el que se encontraban al migrar. En relación a eso, otras lecturas como las de Soto o Martuchelli se han centrado precisamente en este vacío que se ve desde la informalidad, bajo un enfoque sistémico en el que se considera el matriz de relaciones informales, formales e ilegales como parte de un mismo sistema, en el que los individuos transitan en distintos momentos de su vida y que de alguna manera están encadenados. En el caso de Lima, la informalidad se puede considerar estructurante, al igual que lo formal y lo ilegal, y que no solo define prácticas, sino también imaginarios, donde, por ejemplo, en un inicio se consideraba lo informal, bueno, se estigmatiza todavía lo informal con el caos, con la suciedad, lo cual también tiene que ver con el contexto de marginalización al que al que se sometieron la población migrante. Sin embargo, lo que es cierto es que la informalidad ha llevado a considerar la falta de reglas locales como una premisa en estas poblaciones para pensar y actuar, al menos de forma más notoria en estos inicios, y que se justificó como una solución a la marginalidad urbana. Entonces, considerando estas condiciones, tanto culturales como espaciales, es que el marco Gamarra, que ya ha sido enmarcada como aglomeración económica, la enmarco como un sistema emergente que refiere a esta combinación de micromotivos o microinteracciones que generan espontáneamente una macroconducta. Es decir, estas interacciones se desenvuelven en el espacio y al ser desarrolladas de manera informal, al no tener una regulación, digamos que surgen nuevos órdenes complejos, como decir, como una cultura local. Entonces, suerte de consensos tácitos entre los sectores en el espacio en donde distintos trabajadores también comienzan a generarse y a crear un sistema descentralizado. Es decir, que se genera por interacciones e intercambios locales y que luego, digamos, se condensan para crear patrones y reglas de conducta, y lo cual es opuesto a un sistema que centraliza y que dirige y que impone desde arriba, ¿no? Entonces se puede asumir que estos espacios de aglomeración poseen una inteligencia emergente en cuáles interacciones han logrado almacenar, recabar información, reconocer y responder a patrones de conducta que se dan en el espacio. Y en el caso de Gamarra se debe resaltar que los grupos étnicos fueron centrales para que se constituyan estas sinergias en el espacio y esa organización entre actores económicos. Y la efectividad de este sistema llevó a una época que se conoce como el boom de Gamarra, que es entre los 70 y los 80. Y en este momento se da un crecimiento muy impresionante de las microempresas, en lo que se va desarrollando y se va moldeando la actitud emprendedora. Una actitud relacionada al desarrollo de mentalidades económicas en los empresarios y que en el contexto local tiene que ver con la adaptación de la cultura andina y que refiere a los esfuerzos orientados al crecimiento del negocio a partir de la disciplina, el ahorro, el ascetismo, pero de alguna forma combinados con una dinámica de mercadeo que quiere adaptarse al entorno y de alguna forma lo que luego se llama el capitalismo popular comienza a emerger, ¿no? Esa capacidad de adaptarse al cambio y de trabajo, de alguna forma se combina en las mentalidades y en la práctica, en el espacio de los actores, ¿no? Bueno, es importante mencionar que la institucionalidad de esta época, que fue durante el régimen de Velasco, que impuso una política económica proteccionista, impuso aranceles a productos extranjeros, promoviendo el consumo de bienes producidos nacionalmente, lo cual a partir de los 90 deja de suceder, llevando a la crisis, de la que voy a hablar más adelante. Y también se debe resaltar que bajo la aplicación del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao, es que se cambia la zonificación, eso fue en los 70, se cambia la zonificación a comercial y provee respaldo técnico para el desarrollo de la infraestructura en el emporio, que se comiencen a desarrollar
ambientar estos que antes eran edificios de residencia para convertirse en galerías, e intentar que se asemeje más a un espacio adaptado al comercio y a la industria. Y en esas condiciones es que se da el boom de Gamarra, y que permitió que el conglomerado empiece su camino a la formalización, que los empresarios que iniciaron este emporio comiencen a comprar galerías, a intentar que haya cada vez menos ambulantes, que los ambulantes tengan la capacidad adquisitiva, el acompañamiento de poder entrar a tener sus propias galerías. Entonces, hay todo este movimiento en donde los actores que crearon este espacio comienzan a invertir en el espacio, intentando modernizarlo, organizarlo, para que comience a adaptarse a, digamos, a las épocas o sea, digamos, a los cambios que pueden haber en el mercadeo. Entonces, en realidad en Gamarra, desde su emergencia se puede hablar de una precarización laboral, pero que viene de abajo arriba, ya que los negocios sin capital en un primer momento pudieron surgir gracias a contar con trabajo no remunerado de familiares, familias, amigos, gente que venga de la misma región, y que no incluye obviamente ningún seguro, ningún beneficio social. Y también se relaciona a que desde sus inicios Gamarra no ha contado, siempre tiene una falta de fiscalización, y había siempre una ausencia de políticas estatales que acompañen al proceso de formalización de Gamarra. De alguna manera eso se dejó casi a que los mismos empresarios quisieran incentivarlo, pero no hubo mucho apoyo, y obviamente no hubieron planes a largo plazo que pudieran ayudar y acompañar a los empresarios que querían invertir en el desarrollo del espacio. Sin embargo, aunque dichas condiciones laborales eran desfavorables, se incentivó el aprendizaje y la independización de quienes iban aprendiendo técnicas de confección y habilidades para negociar. Es decir, era usual que después de trabajar un tiempo para alguien, normalmente en condiciones precarias y no seguras, la elección más lógica fuera formar la propia empresa. También comienza a haber como ideológicamente un incentivo hacia la independización. Entonces, es en ese contexto que también hay una explosión de las microempresas. Hay otras condiciones respecto a crisis económicas, pero no tengo tiempo para ir sobre ello, porque son muchas condiciones que tendría que explicar. Pero digamos que en términos generales, la respuesta en este momento, especialmente entre los 80 y los 90, la respuesta a la precariedad fue que se multiplicaran las empresas y que fueran muy pequeñas y de carácter familiar, en donde el trabajo no remunerado, el trabajo precario, de alguna manera no era visto como tal. Y de alguna manera eso también, esta cantidad de microempresas permitieron que el emporio se pudiera adaptar a la década de los 90 en un primer momento, en donde, ¿no? A partir de la reestructuración neoliberal. Y de hecho en esta reestructuración uno de los impactos más relevantes, y que ya ha sido mencionado, creo que por la primera expositora, sobre la reforma laboral, ¿no? que consistió en neutralizar a los sindicatos, en despedir masivamente trabajadores públicos y privados. También se modificaron normas respecto a la representación, a la negociación, derecho a huelga, y se dio esta flexibilización laboral que devino en este carácter, ¿no? intermitente, temporal, lo que también contribuyó a que comiencen a haber más servicios y subcontratación. Y como consecuencia directa de estas reformas de la época de los 90, de hecho, esa década fue la de mayor desempleo en Lima, llevando a que muchos de estos desempleados comiencen a trabajar informalmente. Sin embargo, y a pesar de que estas condiciones, esta reestructuración fue desfavorable para los trabajadores, esta implementación de políticas macroeconómicas también llevó a un acelerado crecimiento económico y al desarrollo comercial internacional y a las inversiones extranjeras en Lima. Y estos cambios, de hecho, se comenzaron a hacer más evidentes en el paisaje urbano de Lima, que comienza a privatizarse. Y comenzamos a ver cada vez más espacios residenciales cerrados, centros comerciales, autopistas, pero también devienen cambios en los estilos de vida de la población, que comienzan a adaptar a una cultura urbana de consumo global, y en ese contexto es que los malls se comienzan a volver espacios muy populares de encuentro, y con mayor intensidad entre los jóvenes,
tanto por su seguridad, por su oferta de ocio, de consumo global, y evidentemente esos espacios comenzaban a atraer a clases más acomodadas y también progresivamente a la nueva clase media, con mayor capacidad adquisitiva. Y bueno, a pesar de que los actores locales de Gamarra demostraron tener la capacidad de adaptarse a cambios y en un principio lograron adaptarse a captar flujos de la economía global, porque varios empresarios comenzaron a desarrollar, por ejemplo, servicios de diseño de marcas a precios más baratos. O sea, sí ha habido grupos distintos de empresarios que han dedicado sus vidas a volver, digamos, a modernizar el sector textil y a ofrecer ciertos servicios sobre diseño, sobre concepto, que muchos empresarios que tienen años trabajando en Gamarra que no tienen idea, que es fácil, están más ligados a, por ejemplo, a la parte industrial y lo comercial no están tan preparados, digamos. Em, pero digamos que a pesar de que demostraron poder adaptarse y a pesar de que hubo esta inversión en el capital humano, el conglomerado igual entró en una crisis que ha sido evidenciada desde el 2015 en el espacio, pero que según los empresarios lleva más de 10 años gestándose y que consecuencia directa del dumping chino, porque es que a partir de la desregulación de los 90 es que comienza a surgir este fenómeno en el que se devalúa la producción local y que sucede con el respaldo de instituciones como la SUNAT y Indecopi, que a su vez ejercen presión contra los microempresarios, confiscando mercancía, imponiendo multas elevadas, cerrando tiendas. Y ante esta situación, para reducir costos, la estrategia de los empresarios siempre ha sido la ocupación de las calles y la venta de productos de baja calidad y productos chinos, ¿no? Lo cual no es conveniente para la parte industrial de Gamarra. Y digamos que esta ocupación rápidamente genera congestión, desorden e inseguridad, y que además también atrae la aparición de mafias y que durante esta época de crisis había una mafia enquistada en la Municipalidad de La Victoria que cobraba cubos por ocupar las calles ilegalmente. Entonces, de alguna manera, en este momento de crisis, los empresarios de alguna forma vuelven al pasado y eso es algo que siempre comentan los empresarios. Cuando ves Gamarra en esa situación te dicen, sí, Gamarra era así en otra época. Como Gamarra a veces transita y vuelve a ciertas prácticas que fueron necesarias en algún momento, pero que situaciones de crisis vuelven a aparecer como una opción, pero que lamentablemente llevan a la reproducción y el mantenimiento de esta precarización en el trabajo, tanto industrial como comercial. Y bueno, lamentablemente estos problemas que actualmente seguimos viendo en Gamarra son los mismos a los que los empresarios llevan haciendo alusión hace 10 años y que se han evidenciado en el espacio urbano hace 5 y que de hecho con la situación de la pandemia se ven intensificados. Es precisamente la búsqueda de soluciones ante esta situación en lo que se centraban los hallazgos de mi tesis. Y lo que encontré fue una amplia variedad de grupos de empresarios totalmente desarticulados y que de hecho tenían distintas visiones de de cómo se deberían resolver los problemas del emporio, eh, pero con dos grandes o estrategias o tendencias en las cuales se podían ubicar como en distintos puntos, pero no integrados. A veces veo en las noticias de Gamarra que salen a declarar algunas personas que son de la coordinadora o de tal asociación, pero hay muchas de esas asociaciones en Gamarra. Algunos son los más vocales a las noticias y a los periódicos, que normalmente son las mismas personas, pero ellos son uno de los muchos grupos y redes de empresarios que hay y que muchas veces están como más invisibilizados. Y bueno, este mapa lo hice en el 2018, de hecho tendría que actualizarlo, no estoy completamente segura si es así, pero en el 2018 ya iba identificando espacialmente una división entre la parte industrial de Gamarra y una parte comercial que se estaba modernizando o que estaba básicamente cambiando las dinámicas del espacio para asemejarse a las de los centros comerciales modernos o los malls. Entonces, en la parte de arriba, y las dos imágenes de arriba están de acuerdo a eso,
son vistas digamos, las galerías clásicas de Gamarra, que en esa zona, en la zona superior, en la zona que está a la izquierda y la zona resaltada en verde, toda esa parte sigue siendo de mayorismo y donde hay bastantes talleres. Pero siempre ha habido este multiuso en los espacios, en los edificios, donde hay tanto un taller como una tienda al costado, son lo mismo o están muy cerca, digamos, geográficamente, y se ve como esta variedad, y de hecho se puede ver de alguna forma desorganizado, pero es digamos, una manera para mí eficiente de ligar las actividades industriales con las comerciales. Es más bien una distinta manera de ordenar el espacio completamente opuesta a como fueron los inicios de Gamarra, la que se ve más abajo en las imágenes de abajo. Son unas vistas de los nuevos centros comerciales que comenzaron a aparecer a partir de la crisis, en donde se cambió completamente el concepto de las galerías, ¿no? Unos distintos grupos de empresarios comenzaron a invertir en modernizar las galerías, en poner guardias en la entrada, que los guardias despejen a los comerciantes en la calle. No puede entrar ningún comerciante dentro de los edificios, lo cual es algo muy raro, porque normalmente en Gamarra los edificios están repletos tanto de clientes como de personas haciendo otro tipo de actividades, eh, o vendiendo comida incluso. Entonces, digamos que comienza a haber un cambio muy radical, incluso en las calles mismas, como se concentran en una zona similar abajo. Las mismas calles comienzan a verse un poco más vacías, por lo tanto se perciben también como más seguras. Y otro tipo de clientela comienza a ir a esa zona y ya no a la zona de los talleres, que comienza a concentrar a todos los ambulantes y comienza progresivamente a degradar sus condiciones. Entonces, ante esas situaciones que yo veo y estas dos tendencias, estas dos estrategias de este grupo de empresarios, veo una que es más reivindicativa, y le puse así porque ese grupo de empresarios en referencia a este carácter colectivo y a este valor espacial emergente de Gamarra, que surgió al conformarse como aglomeración económica. No lo dirán en esas palabras, pero refieren a reivindicar la historia del espacio, al proceso cultural que se dio ahí. Y en este grupo tenemos empresarios que han sido pioneros del emporio, que actualmente son dueños de galerías antiguas, pero que mantienen a las galerías y quieren mantenerlas ordenadas y limpias y organizadas, pero no por eso quieren cambiar necesariamente la estética que nació en el mismo espacio y la organización espacial que eso conlleva, ¿no? Y en este grupo tenemos también jóvenes de la segunda generación de migrantes, que normalmente son hijos de los empresarios y que han crecido en el espacio y han visto este dinamismo. Y normalmente esos empresarios apuestan por ejemplo, unos de ellos querían volverlo una especie de escuela de la moda, otros querían volverlo como una especie de museo de la industria textil de Lima, por ejemplo, para capturar la historia, para mantener físicamente el espacio como está. En cambio, las otras estrategias, que son las que vemos, ¿no?, que se están separando con unas tendencias más privatizadoras, expresan esta evolución en la organización urbana de la ciudad, pero también en las identidades, en la identidad del emprendedor y en los discursos emprendedores, que evolucionan de acuerdo a la consolidación de Lima como una ciudad neoliberal. Entonces, este discurso expresa en esta actitud competitiva, abierta al cambio y alineada hacia la libre competencia. Y así es como esta identidad se construye como antítesis del empleado, referido a la ineficiencia y lo mediocre, e incluso como la antítesis de los sindicatos, que también son construidos como grupos ineficientes que no impiden que se dinamice la economía. Entonces, en los empresarios que apuestan por ese tipo de estrategias y que son los que ya han invertido en galerías modernas y en el nuevo enorme mall que va a haber dentro de Gamarra, o que ya hay, vemos que se ha ido construyendo a partir de sujetos individualizados, totalmente alineados a las tendencias actuales del mercado, ¿no? O sea, van por el mandato del cliente y no necesariamente consideran que haya algo que rescatar sobre la historia en el espacio, que el espacio puede ser totalmente borrado y recreado, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo, esta separación entre la zona industrial y la zona comercial
que promueve esta estrategia privatizadora, me parece que mantiene la precariedad laboral en esta zona, que progresivamente se va volviendo, ¿no?, esa zona de arriba, más, bueno, la zona donde se concentran solo actividades industriales y en donde se van concentrando los ambulantes y el desorden. Y ya que los trabajadores de este lado normalmente no cuentan con capital para invertir o con conocimiento sobre uso de herramientas electrónicas o necesariamente conocimiento sobre marcas, sobre moda, mientras más se privatice la zona dedicada al comercio, yo creo que permiten que se perpetúe esta precariedad laboral en este lado industrial y que terminará por, de alguna manera, desarticular la dinámica que había entre industria y comercio eh, y, y de alguna forma está disgregando también esta interacción entre los distintos tipos de trabajador de conglomerado, que de alguna manera llevaba a la cooperación y a que como conjunto pudieran sostenerse a flote. Entonces, esta situación nos ha colocado, bueno, esa situación de crisis, de hecho, se evidencia más ante situaciones como la pandemia, que sin duda ven una exacerbación de estos procesos que ya estaban en verdad encaminados. Y, por ejemplo, las imágenes que tengo en este último slide son, ambas son de noticias del mes pasado y son dos caras tan radicalmente distintas sobre Gamarra. O sea, una es sobre Gamarra en guerra, un enfrentamiento entre fiscalizadores ambulantes, o sea, un enfrentamiento bastante violento. Y luego vemos a Vanessa Terques, alguien de la farándula, que abrió su tienda de pijamas en Gamarra. Y tú ves cómo hay o sea, posiciones completamente, radicalmente distintas a lo que es Gamarra en una noticia o en otra. En una se pone como un lugar repleto de salvajes, incluso la misma fiscalizadora del alcalde Forsyth, en una entrevista dice, si estamos cazando ambulantes. Entonces hay también todo como un excesivo repudio hacia esta zona, que en realidad solo está en situaciones bastante precarias. Luego hay todo un tema sobre la entrada de los venezolanos al emporio, que yo no he estudiado y no podría decir algo al respecto, pero hay bastantes estigmas y bastante xenofobia respecto a eso. Y bueno, y luego está la otra cara, que es donde personas de clase media, personas conocidas, pueden, como Vanessa Terques, pueden seguir disfrutando, digamos, de los beneficios de la industria y conseguir sus telas ahí, conseguir costureras, pero vendiendo sus productos o virtualmente con compras por internet o en las galerías que están en esas zonas en donde se concentran totalmente todas las personas con capacidad adquisitiva dentro del emporio, se concentran en esas galerías modernas. Estoy segura que si esa mujer tuviera una galería ahí, sería en ese espacio, ¿no? Y bueno, en relación a eso, de hecho, la venta por internet, creo que también a partir de la pandemia está intensificando un poco estas tendencias privatizadoras también. Porque estas galerías modernas y sus administradores tienen un filtro por quiénes pueden entrar o no. Tienen que tener de por sí un capital, tienen que tener una marca, tienen que tener toda una construcción de empresa que evidentemente no es posible costearse o de realizar para la gran mayoría de empresarios y muchos de ellos de la zona industrial. Entonces, si bien ha habido esfuerzos, especialmente de Forsyth, por la importancia sobre la necesidad de formalizar Gamarra, de desarticular las mafias, al final el mismo patrón se sigue repitiendo y los planes que se impulsan para resolver estos problemas que están tan arraigados y tan, digamos, relacionados más a los lazos sociales que hay entre los mismos trabajadores, entre los mismos empresarios, que son una masa muy grande, digamos que estas soluciones cortoplacistas como las que ponía Forsyth no logran verdaderamente articular una visión conjunta del emporio. Entonces, solo tenemos un montón de apuestas separadas, unas de ellas privatizadoras, otras de ellas intentando entrar a la alcaldía, como tengo una parte más sindical, pero ninguna articulada y ninguna pudiendo completamente llevar una verdadera transformación, una verdadera formalización del emporio. Solo tenemos estas
digamos, estas soluciones cortoplacistas y que de hecho van a terminar siendo ineficientes porque el alcalde acaba de renunciar para intentar ser presidente. Así que, nada, solo creo que Gamarra es un espacio con mucho potencial y que está siendo de alguna forma desperdiciado y que está llevando a situaciones muy intensas de violencia y de precariedad, que de alguna manera podrían ser evitadas si hubiera un intento de articular, si hubiera también un apoyo de parte del Estado en este intento de formalizar y de articular a los distintos sectores que hay, ¿no? O sea, creo que el Emporio ha crecido bastante y que ya no es posible la emergencia en este espacio, pero definitivamente está cada vez alejándose de la realidad. Y solo tenía un último comentario sobre que me parece que sería interesante, especialmente sobre a lo que dijo Yadira, sobre la brecha de género, porque me quedé pensando en que sería interesante ver el tema de género en Gamarra, especialmente sobre cómo, al menos no he encontrado, tampoco he buscado muy extensamente, pero no he encontrado que haya en la zona industrial, como el comparativo, en la zona industrial y en la zona comercial, tal vez un estudio sobre cómo afecta o cómo cambian las situaciones, como un corte de clase, las mujeres en Gamarra. Porque hay algunas mujeres que hay todo este discurso de empoderamiento, de emprendedurismo, y hay otras que están más bien en una situación muy precaria laboralmente y totalmente, digamos, descapitalizadas de esta situación. Entonces hay experiencias muy distintas de género dentro de Gamarra y me parece que sería un punto interesante de investigación. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Vera. Ahora pasamos a la ronda de comentarios y preguntas. Le doy la palabra a la profesora Yanina. Ok. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Es realmente, primero, muy gratificante escuchar a las chicas jóvenes con todo este aporte y con todas las preguntas planteadas, ¿no? Si bien las dos primeras presentaciones dieron más peso al género, y recordemos que el título de la mesa es un poquito más general, ¿no? Porque hablamos de precariedad, vulnerabilidad de los mercados de trabajo, definitivamente la presencia de género marca este comportamiento de los mercados de trabajo, y en ese sentido me parecen muy valiosas todos los aportes que han hecho, ¿no? Y esta última mirada de Gamarra es bien desafiante. Entonces yo voy a tratar de reaccionar de manera transversal a todas las presentaciones en sus aspectos comunes y distintos. Y recuerden que yo soy solamente economista y en ese sentido a lo mejor mis comentarios solo o van a enfatizar sobre todo las variables económicas que escucho en sus presentaciones y que les invitaría a trabajar un poquito más, y a lo mejor voy a mencionar también algunas ausencias que creo que podrían ayudar a fortalecer los estudios, ¿no? Un primer tema que creo que es importante reconocer es que aquí o en cualquier parte del mundo la mano de obra no es homogénea, ¿no? Los trabajadores no son homogéneos, sino altamente diferentes, por edad, por género, por experiencia laboral, por capacitación. Entonces, hablar de la mano de obra puede ser un poco engañoso porque podemos exigir de ellas cosas distintas según, microeconómicamente hablando, cómo ellas se están incorporando al mercado de trabajo. Por supuesto, dicho eso, hay mecanismos mínimos básicos que uno esperaría que ocurran. Total, todos pasamos por la misma edad primero. Unos fuimos jóvenes hace muchos años, otros son jóvenes hoy día y otros serán jóvenes pronto. Entonces uno esperaría que el sistema económico garantizara ciertas condiciones de inserción laboral a los jóvenes, por decirlo así. Entonces creo que esto para cuando Ana Lucía nos habla de la precarización en estas ciudades, yo también conozco y quiero mucho a La Libertad, ¿no? Y me pareció muy interesante ese trabajo. Yo hice uno sobre espárragos, Ana Lucía. No sé si alguna vez lo viste y si no, ahí si te interesa te lo paso.
No me voy a quejar, algunos lo han escuchado en pie de página nomás. Ese trabajo, como no era ni econométrico, ni tenía una base de datos significativa, nunca fue publicada en espacios económicos, pero el BID lo recogió en algún momento y está publicado ahí en la biblioteca del BID. Este tipo de trabajos tiene ese desafío, esos temas, porque habla de un tipo de mano de obra o un tipo de estructura productiva, vamos a decir, relacionado con sus requerimientos diferenciados de trabajadores. Después voy a volver sobre ese tema, pero entonces yo creo que un tema que en las 3 exposiciones se tendría que tener en cuenta es los distintos tipos de trabajadores de los que estamos hablando, ¿no? Para luego esperar condiciones de empleo e ingresos en cada uno de ellos también. El otro tema que creo que es común a las 3 presentaciones y que quizás yo como más adulta, y en esto me va a ayudar de seguro Narda, ya he visto sus preguntas, que creo que debería ser incorporado con más fuerza, es el tema de la migración. Lo han mencionado indirectamente, podríamos hablar de la migración y las mujeres, como algo ha mencionado Yadira. El tema de Gamarra definitivamente es un síntoma del tipo de migración, que además es un flujo que ha cambiado desde los años 30, 40, cuando empieza a darse con fuerza, hasta la migración que tenemos hoy. Me refiero a la migración interna, rural, urbana. ¿Ok? Y también los patrones de migración que se dan con la agroindustria son bien distintos, ¿no? También podría hablar con más detalle, pero yo creo que así como les sugeriría incorporar diferencias de los trabajadores, también sugeriría entender la migración como un proceso económico, pero también social, cultural, aunque yo le daría más peso a lo económico, que tiene más de 50 años, más de 60 años, y que al margen de las voluntades individuales debe ser síntoma de algo. Después plantearé yo mi hipótesis. El otro tema que han mencionado de entrada y de salida es el tema de la informalidad, o los esfuerzos por la formalización. Creo que varios me han escuchado decir que yo no sé qué es informalidad. No sé si es tener RUC, tener trabajadores registrados, tener permiso de apertura, tener también el baño listo porque es restaurante y debe cumplir con normas. Es decir, el término en sí mismo no es muy informativo. Y el término en sí mismo puede tener hasta 20, 30 definiciones dependiendo dónde y cuándo se aplique y quién lo aplique, ¿no? Entonces, creo que ahí el término puede ayudar a describir una realidad que necesita, de todas maneras, más elementos causales. El otro tema definitivamente es el género, que también es transversal a las 3 presentaciones, y sin embargo estamos hablando de mujeres de distintas características, con distintas condiciones, mujeres que parece que están más profesionales o en todo caso más incorporadas al mercado de trabajo urbano, como en el caso de Yadira, en los argumentos que planteó, versus mujeres que pueden estar incluso en el área rural y se ven enfrentadas al proceso de migración por un empleo temporal, como es la libertad en el caso de la exposición de Ana Lucía, o estas mujeres que han entrado a Gamarra en distintas condiciones. Y yo creo que ahí, a través de los años, ese rol ha cambiado. Bueno, el tema de vulnerabilidad lo menciono nomás, ahí habría que ponerse de acuerdo qué es vulnerabilidad, porque por un lado está la vulnerabilidad en el empleo y por otro lado la vulnerabilidad en las familias, en los pobres, que pobreza y vulnerabilidad no son lo mismo, pero siempre pensando en las familias, en unidades de consumo. Entonces, una cosa es unidades de consumo, otra cosa es empleo y otra cosa es producción. Porque lo que demandamos en cada caso es lo mismo, es distinto, por eso nada más lo quiero remarcar. Y porque seguramente las inferencias serán distintas. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que las 3 han tratado y que me han parecido muy valiosos para poder fortalecer los argumentos que tenemos sobre por qué los mercados de trabajo funcionan de una manera, por qué las microempresas funcionan de alguna manera, y lo que he extrañado en general de los 3, aunque se ha dicho muy indirectamente, es el tema de las propuestas hacia adelante de políticas públicas. Se dice que es lo que el gobierno no ha hecho, en un contexto que ya pasó, donde si uno escarbara un poquito vería por qué, buscaría alguna explicación de por qué no lo han hecho.
pero lo que me parece que necesitamos también es pensar, a partir de todo este estudio, qué proponemos nosotros si estuviéramos en el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando uno está de ese lado, como en cualquier autoridad o cualquier decisión de políticas, ahí es donde siente las restricciones económicas, políticas, de diferentes grupos y las distintas demandas, y por eso se los menciono, ¿no? Por ejemplo, en el caso que menciona Vera de Gamarra, aparte de todas las ambiciones políticas, creo que ella plantea una decisión del alcalde, y yo me pregunto si pudiéramos extender ese argumento también a otros alcaldes, como el propio alcalde de Lima, y su manera de tratar a los informales. Entonces, creo que eso sería como los grandes temas que yo señalaría. Si tengo un poco más de tiempo, no sé, Paola, ¿me dices? Quisiera añadir unas cosas más. 2 minutos más. Ok, gracias. Por un lado, en el caso de la libertad, como mencionaba Ana Lucía, hay muchas mujeres que se incorporan a la agroindustria. Lo que yo siento en la agroindustria que se ha vendido siempre, y no solo en Perú, también en toda América Latina, Costa Rica con los plátanos, Colombia con las flores, Chile también con flores, es que tenemos una oportunidad para las mujeres, pero las mujeres no son homogéneas. Hay mujeres y mujeres con distintos niveles de capacitación, de educación, de condiciones para incorporarse al mercado de trabajo, etcétera, y entonces hay que cuidar ahí a qué nos referimos. En el caso de Trujillo, al comienzo eran las mujeres menos educadas de la propia zona urbana, y conforme ellas vieron las condiciones de trabajo y buscaron otras alternativas que le ofrecía la ciudad, se han incorporado cada vez menos. Y entonces los empresarios han ido hasta la sierra de La Libertad, incluso de Lambayeque, entiendo, para traer más mano de obra mujer para que se encarguen de una etapa del proceso productivo fundamentalmente, que es la etapa de la cosecha. ¿Por qué? Porque el producto es muy delicado y no se puede quebrar, y entonces imagínense si se malograra. Entonces ahí esa ventaja choca con esa delicadeza que puede tener la mujer, choca con el cuidado del producto, que es el que se quiere exportar. Eso alteró mucho los mercados de trabajo, porque como bien ha mencionado Ana Lucía, los contratos son de corto plazo, el marco legal lo permite así, Ana Lucía, y la discusión sería por qué la política, que viene implementándose hace más de 30 años, se sigue renovando en todos los gobiernos. Y me pareció muy interesante lo que has mencionado del seguro, de la seguridad de salud rural, porque cuando yo fui por allá, las despedían en el día 89 y su seguro corría desde el día 90. ¿No? Entonces este ciclo se justificaba diciendo, es que toda producción agrícola es cíclica, y yo también lo sé. Sin embargo, la innovación ha permitido que la producción ahora se haga más continua, con lo cual es discutible, por decirlo menos, esa necesidad de la rotación laboral por razones técnicas, ¿no? También encontré mujeres en las áreas superiores de ensamblaje y embalaje de los productos, pero claro, otra vez, es porque hay que cuidar el producto. Entonces sí, me parece que ha sido un premio agridulce que ha generado empleo y ha generado ingresos a personas y familias que a lo mejor no tenían otra alternativa, siempre pensemos en lo que dejan, pero que el costo para esas familias ha sido muy alto, y asociado a eso, mis amigos sociólogos me han enseñado que siempre hay consecuencias sociales, ¿no? Y por eso vemos lo que nos ha contado Ana Lucía en Virú y en los alrededores, porque las mujeres se fueron quedando, trajeron a su familia, esperando volver a trabajar, porque ¿para qué se iban a regresar si allá no tenían ingresos? Hablé con varias de ellas, esa era la impresión, ¿no? Entonces su costo de oportunidad no era tan alto y era mejor quedarse e ir trayendo a la familia, con los costos que eso ha tenido en términos demográficos, en términos sociales, repito, y hasta creo que tienen un alcalde interesante por ahí, ¿no, Ana Lucía? Que se niega a ponerse mascarilla y todo eso, bueno. Entonces creo que los modelos de agroindustria hay que mirarlos de manera multidimensional, y hay que verlos si efectivamente solo el gobierno podría haber hecho algo, cuál era la alternativa, o de qué manera se podría mejorar esas condiciones para proponer políticas más aterrizadas, ¿no?
Yo creo que la agroindustria no tiene la culpa de todo, en el sentido que esa mano de obra ya estaba migrando en muchos casos, y ahí es donde va mi segundo tema, ¿no? La informalidad. Yo creo que cuando se dice que las mujeres entran a la informalidad, como lo decía Yadira, habría que preguntarnos, ¿y por qué existe informalidad? ¿Y por qué existen microempresas? ¿Por qué esos trabajadores no entran al sector moderno? Hoy las estadísticas nos muestran, y esto lo venimos viendo desde los 80, que el grueso de la mano de obra ocupada lo está en microempresas. Prefiero llamarle microempresas y no unidades informales. Y esas microempresas, algunas son de un trabajador. O sea, el propio trabajador se generó su puesto de trabajo. Y no siempre duran mucho, pero si se cierra hoy, mañana se abre otra, ¿no? El grueso está en comercio y servicios, no en manufactura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor la estructura productiva del país, a diferencia de Italia o de España o de otros países, esa estructura productiva no logra generar suficientes puestos de trabajo como lo requiere la población. Tenemos un modelo económico que no genera tantos puestos como la población lo necesita. Y en segundo lugar, probablemente asociado con ello, no hay un seguro de desempleo. Como diría el profesor Figueroa hace muchos años, nadie puede darse el lujo de estar desempleado en un país como este. Y ese tema trasciende el género. Ese tema afecta a hombres y a mujeres. Eso quiero remarcarlo como la naturaleza misma del mercado, para no olvidarnos que hay problemas como más estructurales o que van más allá solo del problema de género. A eso se añade el tema del género. Y en esta combinación de informalidad y migración, entiendo lo de Gamarra y entiendo otros emporios. Oh, ya me pasé 2 minutos. Ok, pero era Paola la que me estaba dando tiempo, ¿no? Un momentito y ahorita termino. Lo que digo entonces es que la migración y la informalidad son síntomas de este desarrollo o del tipo de desarrollo que hemos venido teniendo. Y en el caso específico de Gamarra, no olvidemos que Gamarra surge gradualmente desde los años 40, 50, con el tipo de desarrollo industrial que se empieza a tener bastante segregado, con la presencia de algunos migrantes internacionales, algunos árabes creo que empiezan a abrir empresas textiles, y las oleadas migratorias internas que llegan a toda esa zona. Es una zona, la carretera central, la Victoria, ¿no? No es accidental. Vera, tú que ves los temas de aspectos geográficos, me pareció muy interesante, pero no veamos solo Gamarra como de los 90 para adelante. Hay una historia ahí y eso ha cambiado. Y la composición de la mano de obra ha cambiado muchísimo. Y yo creo que ahí hay una presencia de género. Hay otros estudios. Fernando Villarán ha trabajado mucho ese tema. Recordemos que con el gobierno de Humala vino incluso Hillary Clinton a ver Gamarra, porque era como el emporio del emprendimiento, ¿no? Y yo creo que eso ha estado relacionado con el tipo de política más estructural que se ha tenido y la apertura comercial, cuando ha venido gran cantidad de importaciones de productos similares a los peruanos, sí les ha afectado, más allá del tema de género y de los migrantes venezolanos, etc. Yo entiendo que hoy Gamarra tiene en sus tiendas mercadería peruana y afuera abajo los ambulantes venden mercadería importada, con menores precios y probablemente con más riesgo para el cliente, pero el cliente se queda abajo, no sube. Y el de arriba sigue pagando deuda, el de arriba sigue siendo muy peruano, el producto, y hay alta presencia de familias, no sé si solo de mujeres. Y sí hay una presencia importante de lo que tú decías, trabajo a domicilio, que me ha hecho recordar varios trabajos que se estaban haciendo desde los años 70. Bueno, a Yadira nada más decirle que siga, por favor, que queremos ver su trabajo pronto, porque esa tesis tiene que salir. Y muchas gracias por permitirme explayarme un poquito. Gracias. Muchas gracias, Janina. Ahora pasamos a los comentarios y preguntas de los asistentes. Le doy la palabra a Savannah. Okay. Gracias, Paola. A continuación voy a dar algunos comentarios generales y comentarios que han salido del panel. Perdón, sobre el público en general. Okay. Con respecto a Ana Lucía, una de las preguntas del público sería, ¿considerarías oportuno que la brecha laboral persistente por los salarios precarios, los contratos por 3 meses de empleo con determinados meses y alta rotación,
pero en el caso de los trabajadores agroexportadores presenta una falta de interés por sustentar sus necesidades básicas y perspectivas hacia un futuro de su núcleo familiar. También han crecido los núcleos de vicio de virus. Okay. Con respecto a estos periodos, podríamos considerar o podría preguntarte ¿cuál sería, si se parecen, por ejemplo, a los que se dan con respecto a los contextos en los que se inicia la minería extractiva? Ya que, por ejemplo, cuando se inician en estos espacios, primero se utilizan más personas que son del lugar para poder iniciar las extracciones, ya que conocen más el lugar y las formas y las dinámicas en las que se da. Entonces sería interesante ver como que las comparaciones o cuál es como el nivel de adaptación del empleo de las mismas personas o tal vez de los migrantes a este tipo de espacios agroexportadores. Agradecemos mucho, creo, en general, por mencionar los problemas y las brechas de género que han habido. Siempre es importante mencionarlos y tenerlo en cuenta para todo tipo de estudios que podamos hacer. Con respecto a las perspectivas de quienes viven en la zona, ¿cómo se dan estas acá? ¿Se perciben como formas de progreso o cambios en las formas o quejas con respecto a ello? También se dan cambios en las formas en las que se percibe lo ambiental ligado a lo socioeconómico, es decir, los espacios y el suelo, la tierra. Y apreciaríamos también, si el tiempo nos alcanzara, si pudieras hablar con respecto a la rotación laboral y la sindicalización, pues cuáles son las causas que motivan que estos espacios sean tan violentos. Como mencionaste, lo de Perú, ¿cómo se relaciona este factor con respecto a la precarización? Y Narda pregunta también, con respecto a las condiciones que favorecen a las empresas, ¿esto ha presentado cambios con respecto en el paso del tiempo? ¿Cuál es el perfil de los trabajadores? ¿Son migrantes o son de la localidad misma? Y si pudieras dar alguna aproximación con respecto a las mujeres que se encuentran dentro de este rubro. Con respecto a la ponencia de Yadira, al hablar de las zonas rurales, estamos implicando mayor diversidad étnica o por así decirlo, ¿cómo de por sí estamos midiendo la ruralidad y lo urbano según los estándares del DNI? Porque recordemos también que durante los últimos años se está reformulando o ver la ruralidad y la urbanidad en otros sentidos. Entonces creo que ese sería como, si se están usando como datos del INEI, hay formas en las que se puede como reorganizar esto para tomar en cuenta otro tipo de indicadores con respecto a esto de acá. Después, la mayor vulnerabilidad de las mujeres sí está ligada a lo rural, pero me gustaría saber, o bueno, si has tenido algunas aproximaciones con respecto a las variaciones entre las regiones o los dominios geográficos, en las que se halla tal vez la costa, sierra, la selva, y tal vez su relación con respecto a la autoidentificación étnica o la lengua materna o este tipo de otras variables que también hay que considerar, ya que muchas veces se asocia la ruralidad, especialmente dentro de la sierra, con respecto a las personas quechuas o aymaras, entonces creo que también sería interesante tomarlo en cuenta. Después, ¿nos podrías comentar, por favor, qué implica la diferenciación en la acumulación en el sistema de pensiones para las mujeres? Y Narda nos comenta que efectivamente el tema de la informalidad es amplio y se habla de ello desde los 70s con la marginalidad y ahora en el neoliberalismo y se debe seguir viendo. Y la mayoría de las mujeres están en este tipo de condiciones, lo cual menciona que es un tema para ahondar y sería en la capitalización de las mujeres mismas. Gracias. Con respecto a Vera, si pudieras desarrollar también más, por favor, con respecto a los roles de trabajo y educación en las familias de los emprendedores, ya que si bien han cambiado las perspectivas en cómo piensan, ¿cuál es su relación nueva con respecto a la educación? También es interesante notar que al inicio con el inicio de las propias marcas y las nuevas formas de cómo se gestionan todas estas empresas de textilería y las marcas, en Gamarra se han motivado otros espacios en el que se puede desarrollar las industrias textiles, como por ejemplo en Trujillo en el desarrollo de las materias primas y también cómo estas han tenido mayor visibilidad, por lo menos para las personas que están dentro de este rubro, este contexto o este tipo de como nueva emprendedurismos o negocios con respecto a más alternativos, más sostenibles en sí mismo dentro de ellos.
Sí, además ello ha devenido en el encadenamiento productivo, por lo que la futura visión de Gamarra altera el funcionamiento de los talleres de confección, así como los comerciantes de insumos y productos textiles. Después. Sabana, hay un problema de tiempo. Sí, perdón. Ya, nos saltamos. Sí. Van a tener que tener por lo menos unos 3 minutos para contestar y es bastantes preguntas, así que hay que cortar. Ok, ya. Con respecto a, de forma general, ¿cuáles serían como que las recomendaciones que podrían dar con respecto a recomendaciones y los temas que consideran que deberían ser ahondados dentro de este tipo de estudios en base a lo que ustedes han realizado y de lo que ustedes están analizando? Creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias a todas, a Sabana, a Paola, pero veo que tenemos poco tiempo y entiendo que algunos de los temas planteados por Sabana son también sus propias preocupaciones. Ustedes tienen unos, yo diría 3 minutos, nos podemos pasar un poquito, pero no mucho. Siempre hemos tratado de terminar alrededor de las 2:05. Entonces, por favor, seleccionen lo que les parezca posible contestar ahora, y los que tenemos mucho interés en seguir escuchándoles, vamos a tener que seguir en contacto. Hemos tenido mucho interés en lo que han presentado. Gracias, Sabana. Discúlpame que interrumpí, pero hice recordar la hora, que es a veces un poco tirano. Entonces, retoma Paola, ¿quién va a moderar esta segunda parte? Sí, en el mismo orden van a contestar. ¿Sí? Sí. Primero, Ana Lucía. Sí, gracias. Muy brevemente, porque sí son varias preguntas. Me parece importante hablar sobre el sistema. De hecho, como preguntaste, Narva, y creo que también lo mencionó Yanina, ¿sí? No estamos ante un cambio de este sistema laboral ni social, sino más bien una profundización de este régimen. De hecho, este año se extendió la ley 27360 hasta el 2031, y los cambios en el régimen laboral especial, de hecho, fueron bastante menores, un aumento en las vacaciones y 3% más de aporte al seguro de salud, que sigue sin igualar el régimen laboral normal, pero la arbitrariedad sobre los despidos sigue estando en el mismo lugar, y de hecho ahorita mismo el Minagri está planteando una ampliación de esta ley a otros sectores como los lácteos, dígase Gloria, y las importadoras de alimentos, ¿no? Entonces, ese es, de hecho, lo esperable por las políticas de Estado, es que esta situación se amplíe. Respecto a la composición laboral y a la migración, también me parece muy importante, algo que a mí me llamó mucho la atención del trabajo amplio, porque de hecho la presentación son los argumentos principales, tiene que ver con el carácter permanente y etariamente juvenil de esta migración, es decir, la gente se está viniendo principalmente de la sierra, y ahora en los últimos años también desde la Amazonía, a quedarse, ¿no? Como mencionó, como se mencionó también en el estudio, es gente generalmente joven, que carecen de acceso a tierra en el ámbito de sus comunidades y que desean desarrollarse en ámbitos más urbanos. Pero al mismo tiempo hay un quinto de los trabajadores agroindustriales que siguen siendo migrantes estacionales. De hecho, por trabajos más cualitativos que realizaba en la zona, esta migración estacional está aumentando en los últimos años porque, y ahí respondo a lo que preguntó Sabana, que me pareció importante, no se está llegando a un límite en la capacidad de generar cierto nivel de desarrollo limitado aún. Entonces, muchos jóvenes están más bien retornando y simplemente tomando esto como algo estacional, porque no consideran que las condiciones de vida que tienen en el ámbito urbano sean realmente mejores. Finalmente, me gustaría terminar mi comentario señalando que el argumento no era necesariamente, creo que no es culpabilizar a un sector, pero sí cuestionar un modelo y una política de Estado que viene ya desde los 90 hacia adelante, y que han tenido como un resultado social lo que expuse en la ponencia, y que más bien tiene la política de Estado hacia el otro sector, que emplea 85% de la PEA agropecuaria, que es la agricultura familiar, ha sido nulo, ¿no? Entonces yo consideraría, y también respondo como ¿qué tenemos que hacer? O sea, yo considero que tenemos que profundizar un modelo de desarrollo democratizante, ¿sí? Obviamente hay que trabajar la agricultura familiar para darle escala, pero es un modelo que genera muchísimo más empleo y muchísimo más bienestar y seguridad alimentaria en los trabajadores que un modelo concentrado de la riqueza y de los recursos, que solamente genera vulnerabilidad en los hogares, que ese fue
el enfoque del concepto que usé. Y a eso, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Yadira. Ya, voy a responder primero la pregunta de Sabana. Bueno, yo estoy usando la definición de ruralidad del INEI a la hora de construir los datos. Esto es que hayan lugares de menos de 401 viviendas y que estén dispersas. Con respecto a la pregunta de Narda, creo que Narda se refiere a la cuenta de capitalización individual, ¿es cierto, Narda? Sí, Ya. sí, porque no hay casi estudios y como presentaste el dato, quería que ampliaras, pero no sé el tiempo ahora. Ya, solamente para responder a la brevedad, este gráfico es de 1% de todos los aportantes de una muestra que tiene en la SBS, o sea, es un millón más o menos. Ahora, lo que se está mostrando acá es la diferencia de aportes o de los fondos que tienen la hombre y mujer, ¿no? Entonces, lo que se ve acá es que los hombres tienen más fondos de pensiones a lo largo de la edad. Ahora, ¿qué se debería que sea positiva? Por varias cosas o varios fenómenos que observamos en el mercado de trabajo, ¿no? La diferencia de ingresos, que ya de por sí los hombres ganan más en promedio que las mujeres, también a lo largo de la edad, como he mostrado en un gráfico que está por aquí arriba. Esto también explica de que en la acumulación de fondos, como los fondos son un porcentaje del salario, haya un comportamiento positivo. También tiene que ver con las interrupciones laborales de las mujeres, el hecho de que las mujeres salgan del trabajo por maternidad o que también migren al sector formal, o sea, de formal pasen a informal, dejan de cotizar en sus fondos. Entonces también es una explicación para eso, ¿no? Entonces, esto es una data para las personas que están dentro de la formalidad, ¿no? Solamente eso, o sea, sobre la informalidad sí obviamente tiene implicancias sobre esta brecha, porque las mujeres son más probables de trabajar también puestos informales, por lo tanto no cotizan, y por eso vemos que hay una brecha positiva. Y bueno, solamente puse este gráfico para ver que las dinámicas del mercado de trabajo se ven incluso replicadas en los fondos de pensiones, y por lo tanto en las pensiones de las mujeres después de la edad de retiro, ¿no? Ya, esas son las dos preguntas que tengo, ¿sí? Muchas gracias, Yadira. Vamos a Vera. Ya. Bueno, sobre la pregunta respecto a la educación y al rol de la relación entre trabajo y educación en las familias de los emprendedores y cuál ha sido, digamos, esa evolución. De hecho, ese es un tema bastante interesante que encontré durante mis entrevistas, porque cuando buscaba, especialmente cuando buscaba en las nuevas galerías, veía, y algo que me intrigaba bastante era que veía más que todo un montón de mujeres, digamos que en las zonas más industriales, veía en el espacio y bueno, dentro de las tiendas sí veía tanto hombres como mujeres, pero estaba acostumbrada a ver más, incluso a veces más jaladores o cargadores, o había una presencia masculina más fuerte. Y me pareció interesante ver cómo, y, ver cómo, o sea, cómo ha evolucionado esta idea de emprendedurismo respecto al género, por ejemplo. Como mencioné también que sería interesante ver esta diferencia entre las mujeres de este sector, que de hecho también son mayores en edad, y las mujeres de la nueva clase media, que muchas de ellas recién se están insertando al conglomerado, que no tiene ninguna relación con el conglomerado, solo son segunda generación de migrantes, hijas de emprendedores en otros sectores que pueden no ser necesariamente Gamarra, y que pudieron acceder a educación, pudieron acceder a estudios universitarios, estudios técnicos. Sin embargo, y eso es algo que también se comparten todas las que he entrevistado, consideran que la oferta laboral en Lima no es igual de atractiva que la oferta de emprendimiento en Gamarra. O sea, es considerablemente superior el capital que pueden acceder por tener por tener mayor educación, por ser simplemente más jóvenes y tener este contacto con los espacios virtuales, con diseños, con las marcas. Entonces, el público femenino de la nueva clase media, que también son hijos de migrantes, es
el que más ocupa estos nuevos espacios de comercio. Y eso se ve bastante. También he entrevistado hombres en los pocos que encontré, quería entrevistarlos, y ellos mismos admiten que sienten que a veces están en desventaja con las mujeres porque ellas ya tienen culturalmente esta relación con la moda y con lo, ¿no? Y con lo que, digamos, básicamente también incluso con el trato de las clientas, que la mayoría son mujeres. O sea, hay ahí todo un tema que creo que sería muy interesante de explorar y de ver, porque dependiendo de qué lado veas del conglomerado, puedes ver situaciones muy precarias o otras situaciones que en verdad están siendo aprovechadas y que están generando un montón de capital en este sector. Y no sé cuál será, digamos, no sé de qué manera puede impactar ahorita, porque creo que es todavía bastante incipiente, pero sí, me parece que ese es un tema de corte de género y de clase que sería muy interesante de ver. Gracias. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias a las expositoras, a Yadira, Vera y Ana Lucía, a las comentaristas por su participación y a los y les asistentes, a la facultad por darnos este espacio de organización a los estudiantes y a la Comisión Bicentenario, en especial a Narda, Yanina y Diego por su apoyo en la organización. Les invitamos a seguir el ciclo de mesas organizado por la Comisión Bicentenario y más. La siguiente mesa, Actores, Voces, Narrativas, Mujeres y Género en el Bicentenario, se realizará el jueves 12 de noviembre. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, cuídense. Chao, Janina. Chao, Narda. Chao. Chao, Yanina.